Como ya sabéis, en cuestión de unos días va a salir la nueva beta de este juego. De hecho, toda aquella gente que habéis apuntado para el tema de la beta, ya podéis ver en la página oficial si habéis sido escogidos o no para la beta. Ya os comento por adelantado que a mí personalmente no me han dado la beta, pero a todos aquellos que veáis el vídeo y que os la hayan dado, enhorabuena. Así que, gente, si ya sin más dilatación, digo que vamos a comenzar a ver este vídeo, a ver qué tal, a ver qué nos enseñan. Vale, a ver, es un juego con waifus, como estáis viendo. Pues a ver, además, vale, claro. Bueno, vamos a enseñar un poco de combate, ¿no? Vale. Es gameplay por lo que estoy viendo. Pensaba más bien que iba a ser trailer, pero vale, gameplay. Me está saliendo a la waifu esta, el cómo se utiliza. Tema de ataques y demás lo tenéis abajo. O sea, ahora mismo no recuerdo si este tenía gacha, gente. O te iban dando los personajes por lore. Como otros, que se le parecen mucho. Creo que sí, creo que tenías que conseguir, ¿no, gente? Creo que tenía gacha. Ya lo iremos viendo mejor cuando salga. O que se vaya así diciendo en la nueva beta. Ahí tenemos otro personaje, el lobito. Que este ha salido ya en otros trailers también. Igualmente, pero aunque tengamos y veamos estos personajes, vamos a tener un protagonista, ¿vale? Que por lo que sé puede elegir entre chico y chica. Y son como unos agentes, una cosa así, quiero recordar. Y vas haciendo mata-mata de todas las criaturas que van corrompiendo este mundo, ¿eh? Porque este mundo es muy happy, pero de pronto empiezan a venir cosas. Hay como anomalías en el mundo, por decirlo así, ¿sabes? Empiezan a corromper y hay que limpiar las zonas. Vemos cosas cinemáticas y demás. Uy, esta es otra. Esta sé que la vais a querer mucho. ¡Hola! Esta la vais a querer mucho, gente. Bueno, está siendo un poquito de gameplay de diversos personajes, ¿no? Que vamos a tener. A mí me da que esto lo vamos a poder, bueno, no sé, digo, lo vamos a poder manejar por lore, gente. Ya veremos. Que nos dejen probarlo. Sí, la waifu esta la vais a querer más de uno. Cada uno pues tiene sus habilidades, ataca con su arma y demás, ¿sabes? O sea, ataca con una cruz. Es una Teddy, pero waifeable, ¿eh? Sé que estos tres son un equipo. Y hay otra más, quiero recordar. Vale, poner un poquito de gameplay. Over 3 hours since Hypervortex emerged, the Wertheimer Index in central New Helios is rising. Natural nullification is in effect. Continue the search for the Nexus. Do not act rashly. Something's up. Este personaje no sé si lo conocía. Someone from the Circle. What are you doing here? What am I doing here? Don't look at that thing. Tarde, ya miro. It's right there. Está chula. Está bonito. ¡Un ojo! Bueno, espérate, los protas gente no tenían los pelos blancos. How'd you find such a prime viewpoint? Nullification of the Hypervortex has Ya no suddenly estoy recordando, no sé, si esta será la prota Found the Nexus. en versión waifu. I guess the more you stare at its core, the faster the nullification. The anomaly that you can't look at? Surprisingly fragile.
What the? What are you? What am I? Careful! Está guapa así la... visualmente, las animaciones y demás. Nos va a venir bien para ver un poquito más de lore, ¿no? Bit of an emergency. Another unknown anomaly just appeared in New Helios. Anomalía desconocida, acaba de aparecer. Yikes, this one's a Nuevo problem. Helios. ¡Un boss! Lo que digo, que en este mundo es que está siendo invadido por anomalías y hay que erradicarlas. Nullified. Part of a surge? Well. Looks like Pero yo creo que esta es la prota. you're coming with me. Quiero recordar. Yo, 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 this is the Rap King of Groth Island, Creo, creo, aka después por the comentarios me Sonic decís, ¿vale? Dimension Lord. Pero creo que esa era la prota. Whoa, this beat is my cup of tea. All right, here comes some more freestyle. It's been over a dozen songs. Can't you switch to a quieter channel? Quiet! I am the destined nemesis of silence. The bringer of cacophony! What? Oh, fine, fine. Since I won't be able to keep you company for much longer, I'll let it slide this time. Oh, could it be possible that the supernatural abilities of espers have the same origin as anomalies? The homology theory is one of the existing hypotheses in academia. Simply put, it suggests that Esper abilities are not powers derived from human functions, but rather powers granted to humans. As for whether these abilities share the same source or are in opposition to anomalies, still inconclusive. No sé si nos enseñarán algo más en plan tema jugabilidad, de mundo así abierto, de qué cosas puedas hacer en la ciudad y Once you cosas así. get out, I'll have one less fan. Never mind, sit tight. Let's go out with a bang. Mixed trajectory quantum drift. Can't let those uptight folks look down on you. Got a report due. Good luck, buddy. Curioso. Welcome to the Hetero Bureau of Anomaly Control. Sí, tiene Nice to meet pinta, you. Tiene toda la pinta I'm de que Nellie, es the el prota. Secretary Sí. General. Hello, Miss Nellie. The director is in the office right now. Please follow me. Ala, eso sí me ha recordado al One Human, tío. Me ha recordado total al One Human, Todo está casi, ¿sabes? La cabina telefónica con los rojos, eso, y las luces así, This is con the toda reception la... hall. It usually handles scheduled low-threat anomaly cases. Muy cute, ¿no? La prota, gente. Recuerden que tienen versión de chico y chica, ¿vale? Are these numbers related to the anomaly fluctuation in the city? Yes. The Wertheimer Index measures how much an object deviates from reality. By monitoring the changes in the Wertheimer Index across different areas, we can respond to emerging anomalies. The Wertheimer Index in the half-ward strongly fluctuates. Unit 6 won't last very long. El peliblanco se también está metido a este grupo, ¿no? Just a Parece. class 5. I thought I could finally have some fun. El albino. I'll go ahead. See you at the site. Qué chulo. Se mueve por las sombras. Yo, Who's that? none your business. Sabe cosas. A ver si salimos por ahí por la ciudad y vemos cosillas, ¿sabes?
A ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Aunque, a ver, cosillas hemos visto, ¿no? De otros trailers y tal, pero... La cosa es que se supone que es una ciudad enorme y es como mundo abierto y que te puedes mover por donde te dé la gana y demás, ¿sabes? Y puedes hacer lo que te dé la gana. A ver, claramente en plan con ciertos límites, ¿no? Pero... Ahora te está saliendo un poco el escenario este de acá, el departamento este. ¡Ajá! Mira quién es. ¿Qué sala? Lavender! Oh, I mean, Miss Nelly. About the new containment safety protocol exam, I'll retake it tomorrow. Seeing you so spirited, Mint, puts my mind at ease. Is this an anomaly for temporary containment? A troublesome one sent over by a senior colleague. They haven't found a way to nullify it yet. The higher-ups told me to put it in temp. Es bonito el diseño del personaje. Hey, are you the newcomer? Hello. Welcome to our team at the Bureau of Anomaly Control. Hey, wanna join Oficina de control de anomalías. Stick with me in Unit 2. You'll be in good hands. Mint. Se encargan de cerrar, eliminar anomalías del mundo. If you're with the director. But if you ever want to join the CSU, feel free to ask me for a recommendation letter. All right. Ok. Me llama la atención el que meten cosillas 2D con el 3D. Está curioso. Vale. Me parece que no se van a centrar, bueno, por ahora lo que estamos viendo en gameplay, parece que se va a centrar en todo el tema del departamento, de la empresa y tal. Y vamos a ver un poco los inicios, ¿no? De la prota de la empresa. Las animaciones también son muy locas, ¿sabes? Me recuerda un poco al ZZZ, a lo mejor en el tema de animaciones, ¿sabes? Así un poco alocadas y como muy vivas. No ve que te meten cosillas así como en 2D. Mint says everyone has a unique scent, and she likes to nickname people based on what she smells. To her, you probably smell like cocoa. Hueles a cacao. Ok. Ahí estaría, ¿no? Sí, bueno, para empezar pensaba que era más de un trailer, pero ha sido un gameplay. No hemos visto el mundo afuera. A ver, alguna cosilla hemos visto por ahí, ¿no? Pero vamos a pensar y vamos a enseñar alguna cosa más por ahí fuera, pero no. Se centra más en el tema del departamento. El juego se ve bonito. Cuando salga efectivamente, pues lo probaremos a ver qué tal. Así que la gente sí, ya dejen por los comentarios qué les parece el juego, si les llama la atención, lo jugarán cuando salga, si les ha tocado la beta o no han tenido suerte. Y muchas gracias a todos por verlo. Salga hasta la panza y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.